Hola chicos, espero que se encuentren bien. Hoy tenemos una nueva clase de potencias con base racional y exponente entero. ¿Ya? Necesito que tomen mucha atención y lo ideal es que sigan todos los pasos que les voy a dar a conocer con esta presentación. ¿Ya? Primero, el objetivo de la clase del día de hoy es importante. Aunque ustedes estén en la casa y solamente estén viendo el video, necesito que ustedes en el cuaderno escriban el objetivo de la clase del día de hoy. Ya colocan la fecha, ¿cierto? Día lunes 22 del 03 del 2021. Y el objetivo es mostrar que comprende las potencias de base racional y exponente entero. Si no alcanzan a escribirlo, lo ideal es que ustedes detengan el video y se vayan a escribir el objetivo. ¿Ya? Continuamos. Propósito. ¿Cuál es el propósito de esta clase? La semana pasada nosotros vimos los conceptos básicos de las potencias, ¿ya? Recordamos lo que era la base, el exponente, ¿cierto? Lo que era el resultado, que al final y al cabo era la potencia. Recordamos cómo realizar una potencia, para qué nos servían las potencias en la vida diaria. También recordamos los casos cuando una potencia está dentro de un paréntesis, cuando es un número negativo, ¿cierto? Y cuando el número negativo no está dentro de un paréntesis, también lo vimos. Hoy nos toca ya comenzar a ver la parte de las propiedades de las potencias, donde lo primero que van a hacer es un haz ahora. Recordar un poquito lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? Por lo tanto, se van a colocar a recordar un poquito de la clase y lo primero que van a hacer es escribir en su cuaderno, ¿ya? 2 ejemplos de la vida cotidiana donde podemos utilizar las potencias. Eso lo vimos en la clase pasada. Por lo tanto, es necesario que recuerden. Y si no se acuerdan, vayan a la clase anterior y vean el video. ¿Ya? Luego, recuerden colocarlo en su cuaderno porque después cuando hagan la actividad, necesito que lo mismo que escribieron en el cuaderno, lo escriban en el formulario. Comencemos. Propiedades básicas de las potencias. Número 1. Tenemos, si A es a B como fracción, pertenece a Q, recuerden que las fracciones son las que nos interesan, por lo tanto vamos a ver las fracciones como potencias. La potencia de A es a B y exponente n, aquí, A es a B, y exponente n, recuerden que esta es la base, la fracción, y el exponente es nuestro n, con n perteneciente a n, n mayúscula. Recuerden que la n mayúscula son los números naturales. Hagamos un pequeño recordatorio para los que no se acuerdan de los números naturales, que algunas veces todavía algunos. Recuerden que los números naturales ya son todos los números que nosotros comenzamos a contar desde pequeño, ¿ya? Y esos comienzan desde el 1 en adelante. El 1, el 2, el 3, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta el infinito positivo, para que no lo olviden. El n son los números naturales, que son los números que nosotros comenzamos a contar desde pequeños, ¿ya? Entonces, tenemos acá que la potencia, en este caso, se repite la potencia tantas veces me lo diga el exponente. Por lo tanto, voy a multiplicar reiteradas veces la base, tantas veces me lo diga el exponente. Como un número racional se puede representar como el cociente de dos números enteros. En el caso de una potencia de base racional se tiene que, si nosotros tenemos este caso de una potencia de base racional, en este caso es una fracción, nosotros la podemos escribir de la siguiente forma. El numerador va a estar elevado a n y el denominador va a estar elevado a n. Si nosotros queremos escribirlo de forma abreviada, nos vamos a la primera opción. Si nosotros de la primera opción lo necesitamos escribir individualmente, nos vamos a a elevado a n partido b elevado a n. ¿Ya?
Vamos a ver ahora unos ejemplos, ¿ya? Calcula el valor de las potencias. Tenemos un 0,5 elevado a 3 o 0,5, ¿cierto? Al cubo, menos 4 tercios al cubo, menos 5 medios a la cuarta o elevado a 4, ¿ya? Vamos a ver el primer caso, donde nos vamos a ir al 0,5 elevado al cubo. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 0,5 por sí mismo? Me lo dice el exponente. 3 veces. 3 veces. 0,5 por 0,5 por 0,5. Eso es desarrollar la potencia. Ahora comenzamos a resolver. Primero resolvemos así. 0, ay, disculpen ahí un poquito porque ustedes saben que me cuesta utilizar un poquito aquí el mouse. 0,5 por 0,5 nos da 0,25. Y después este resultado, ¿cierto? Este resultado lo tenemos que multiplicar por 0,5 y al final nos da 0,125. Ya, ahí llegamos a nuestro resultado. También tenemos otra forma para desarrollar esta potencia, que es transformar la base, que es 0,5, transformarla a una fracción, ya que el 0,5 es un decimal finito, que lo podemos desarrollar como potencia, pero algunas veces nos vamos a encontrar decimales que no son finitos, por ejemplo, el 0,3 periódico o el 1,15 semiperiódico en el 5. Esos números periódicos y semiperiódicos no los podemos multiplicar por sí mismos, por lo tanto, aquí en estos casos debemos transformarlos a fracción para poder aplicar la potencia. Cuando es finito, sí, ¿ya? Por lo tanto, aquí debemos acordarnos cómo resolver estos decimales y pasarlos a fracción. Recordemos el 0,5. El 0,5, recordemos que es un número finito y los números finitos para transformarlos a fracción va a ser de la siguiente forma. Se escribe el número completo sin coma, en este caso sería el 5, y abajo se coloca la potencia de 10, dependiendo de la cantidad de números decimales que estén después de la coma. Ya, en este caso coloco la potencia de 10 y los números decimales que están después de la coma sería 1, por lo tanto coloco un 0. Me da 5 décimos, pero el 5 décimos lo puedo simplificar. En este caso lo voy a simplificar por 5. ¿Qué significa simplificar? Recordemos un poquito ahí la simplificación que les cuesta a ustedes. Buscar un número que divida ambos al numerador y al denominador. En este caso es el número 5, ya que el 5 divide exactamente al 5 y el 5 divide exactamente al 10. Por lo tanto, el 5 en el 5 me da 1, ¿cierto? 5 dividido 5. Y 10 dividido 5 me da 2. Por lo tanto, aquí simplifiqué mi fracción y me da un medio. Por eso aquí el 0,5 se escribió como una fracción y es un medio. Un medio elevado a 3. Ahora mi fracción la voy a multiplicar por sí mismo, ¿cierto? 3 veces. Entonces en este caso me va a quedar un medio por un medio por un medio. 1 por 1 por 1, recordemos la multiplicación de fracción que es directa, es hacia el lado. Estamos recordando conceptos que el año pasado vimos. Y ahí recordamos. 1 por 1 por 1, 1. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Y ahí llegamos al 8. ¿Ya? Ahí estamos recordando materia. Y me dirán, ¿y cómo se transformaban este tipo de decimal a fracción? El decimal periódico y el decimal semiperiódico. Recordémoslo, ¿ya? Para eso estamos. 0,3 periódicos. Se coloca el número completo sin la coma. Sin la coma sería el 0,03.
pero se escribe solamente el 3. Y en el denominador se colocan 9 dependiendo de la cifra que está bajo el periodo. Tengo una cifra bajo el periodo, por lo tanto coloco un 9. Me queda como 3 novenos. Eso también lo puedo simplificar por 3, ya que el 3 cabe exacto en el 3, y el 9 también lo puedo dividir por 3 y me da exacta la división. Por lo tanto me queda 3 dividido 3, 1, y 9 dividido 3 me da 3. Por lo tanto, 0,3 periódico lo puedo escribir como un tercio. Ahora vamos con el semiperiódico. Voy a cambiar de color aquí para que no se confunda. Recuerden que pueden ir tomando apuntes. Si es que no se acuerdan cómo transformar los números decimales a fracción, vayan anotando estos ejemplos en el cuaderno para que después, cuando necesiten ocuparlos, no tengan que ver de nuevo el video y porque ya el ejemplo lo copiaron en el cuaderno. ¿Ya? Tenemos, se copia también completo el número. Sería en este caso 115. ¿Ya? Pero aquí se le resta, ¿ya? Se le resta lo que no tiene el periodo. Lo que tiene el periodo es el 5, pero lo que no tiene el periodo es esto, el 11. Por lo tanto, le resto 11. Y abajo en el denominador me va a quedar el número que está bajo el periodo, que es un número solamente en este caso, va a ser un 9. Un 9. Y lo que no está en el periodo, pero solamente contando lo que está después de la coma, que sería solamente una cifra, va a ser un 0. Si yo tuviera dos números que no están bajo el periodo y que están después de la coma, serían dos ceros. O si tengo dos números que están bajo el periodo, serían 2 9 y un 0. ¿Ya? Ahí lo vamos a ir viendo cuando tengamos más casos de estos, vamos a ir recordando bien esta la transformación. ¿Ya? Y ahora nosotros tenemos que resolver eso. 115 menos 11 nos da 103. Perdón, 104. 104. Ahí, 104. Y abajo nos va a quedar 90. Y ahí logramos transformar nuestro número decimal infinito semiperiódico a una fracción, ¿ya? Entonces, ahora vamos a seguir con la clase. Vamos a seguir con la clase. Tenemos acá otro ejemplo. Nos pedían menos 4 tercios elevado a 3 es igual a menos 4 tercios por menos 4 tercios por menos 4 tercios. Recuerden que como el menos, el negativo, está dentro del paréntesis, se mantiene para todas las fracciones cuando las multiplicamos. Cuando no está en paréntesis, se coloca solamente al comienzo. ¿Ya? Entonces seguimos aplicando ahora lo mismo que anteriormente. Multiplicamos las dos fracciones. ¿Ya? En este caso tenemos esta primera que sería 4 por 4, 16, y 3 por 3, 9. Menos por menos, más. Ahora eso lo multiplicamos con el número siguiente que sería menos 4 tercios. 16 por menos 4 nos da 64, negativo porque más por menos, menos. Y 9 por 3 nos da 27. Ahí llegamos al resultado final de nuestra potencia. ¿Ya? Vamos con otro. Menos 5 medios elevado a 4. ¿Ya? En este caso, repetimos 4 veces multiplicamos menos 5 medios. Como está dentro del paréntesis, se repite el menos en todas las bases. Menos 5 medios por menos 5 medios por menos 5 medios por menos 5 medios. Comenzamos a multiplicar. Recuerden que la multiplicación es directa. Menos por menos, más, y 5 por 5, 25. Nos da 25 cuartos. Acá ya multiplicamos entre estos dos.
como ya multipliqué 2 y acá también multiplico 2, coloco 2 veces el mismo resultado. Y ahora multiplico esos dos resultados y me va a dar 25 por 25, 625 y 4 por 4, 16. Estas son estrategias para que ustedes puedan llegar más fácilmente al resultado. Ya en vez de haber multiplicado 25 por 5 y después ese resultado por 25 por 5, llega más rápidamente al resultado final. ¿Ya? Siempre aquí recuerden respetar la regla de los signos. Pero también, ustedes conocen, y lo vimos en la clase anterior, es saber que cuando yo tengo un número negativo en la base y el exponente es par, mi resultado siempre va a ser positivo. Y si mi exponente es impar, mi resultado va a ser un número negativo. ¿Ya? Caso número 2. Tenemos la propiedad número 2. Dice, si AB, ¿ya? Si la fracción pertenece a Q, menos el 0, y N pertenece a los naturales, N, recuerden que es el exponente, entonces tenemos el siguiente caso. Cuando tenemos una potencia con exponente negativo, ¿ya? Para que ese exponente negativo sea un exponente positivo, debemos transformar la base. ¿De qué forma se debe invertir? El A pasa al denominador y el B pasa al numerador. Esa es la estrategia, ¿ya? Solamente deben invertir la base y el exponente va a ser un número positivo. Siempre esto va a valer cuando A y B sean distintos de 0. Si A y B en la fracción son igual a 0, esto no se cumple, se indefine. Ya siempre tienen que ser números distintos a 0. Veamos ejemplos. Tenemos la letra A, 2 séptimos elevado a menos 5. Nosotros debemos invertir la fracción, por lo tanto el 7 va a pasar al numerador y el 2 va a pasar al denominador. Y nuestro exponente va a quedar positivo. Y eso es lo que nos importa con esta propiedad, que siempre las potencias deben quedar con un exponente positivo. ¿Ya? Vamos al siguiente caso abajo. La letra B. A es una potencia, ¿ya? Y tenemos base, número entero. En este caso no tenemos fracción. ¿Cómo invertirla? Recordemos que el 5 lo podemos escribir como una fracción. ¿De qué forma? Recuerden que todo número le colocamos un 1 en el denominador y la transformamos a fracción. Por lo tanto, ahora, ¿a quién voy a invertir? Al 1 y al 5. El 1 pasa al numerador y el 5 pasa al denominador. Y ahora nos queda así de esta forma y lo podemos resolver también. ¿Ya? Y nos va a quedar un 25avos. La letra C, tenemos menos 5 onceavos elevado a menos 1 y invertimos la fracción, el signo negativo aquí muy importante. Voy a cambiar el color. Signo negativo muy importante, se mantiene este signo, no cambia. Ya la fracción sigue siendo negativa. Lo que cambia solamente es invertir el numerador por el denominador. Por lo tanto, nos va a quedar en este caso el 11 quintos elevado a 1. Pero nosotros sabemos que toda potencia elevado a 1, ¿quién va a ser? El mismo número. Por lo tanto, en este caso, nuestro resultado final sería ese. ¿Ya? De todas formas, me quedé con la parte anterior acá. Eso nosotros lo podemos escribir como un quinto, ¿cierto? Un quinto elevado a 2.
Y ya sabemos que el numerador y el denominador están elevados a 2. 1 por 1 es 1 y 5 por 5 es 25. Esta es una potencia que puedo resolver fácilmente y de aquí me puedo llevar para allá. Ya, para que les quede clarito. Lo pueden escribir de esta forma o de esta forma. ¿Ya? La letra D. Miren lo que nos encontramos en la letra D. Un número decimal periódico. Recuerden que los periódicos se escriben de otra forma. En este caso el periódico es 0,3, y lo habíamos hecho en delante, ¿cierto? Se escribe el número completo sin la coma y se le resta lo que no está en el periodo. En este caso es 0, por lo tanto se le resta 0. En este caso no se coloca porque queda el mismo número, pero igual lo voy a colocar porque algunas veces nos da, por ejemplo, 1,3 periódico y debemos recordar que se resta lo que no está en el periodo. Y abajo es un 9 porque tengo solamente una cifra bajo el periodo. En este caso nos daría 3 novenos y lo podemos simplificar por 3 y nos va a dar un tercio. Para que sepan de dónde saqué el valor que está acá. ¿Ya? Aquí hay un error. ¿Ya? Hay un error. Un error pequeñito. Esto lo voy a borrar. ¿Ya? Esto lo voy a borrar. Esto no vale. ¿Ya? Y lo voy a arreglar la diapositiva que les voy a mandar. Esto sería un tercio. Y nos quedaría elevado a menos 2. Igual a. Ahora invertimos la fracción y nos quedaría 3 elevado a 2. ¿Ya? Y eso es igual a 3 por 3, 9. Y ahí llegamos a nuestro resultado final. ¿Ya, chicos? Esto lo voy a arreglar. Ustedes saben que no somos perfectos, nos podemos equivocar. Ahora recién me acabo de dar cuenta que eso estaba mal. ¿Ya? Continuemos. Número 3. Una potencia de base racional distinto de 0 con exponente 0 es igual a 1. Simbólicamente, todo número, ¿cierto? Nosotros hallamos esa propiedad, todo número elevado a 0 siempre es 1. En este caso, todo número con base, ¿cierto? Racional, fracción o decimal, elevado a 0, siempre me va a dar 1. Ejemplos. Tenemos 24 elevado a 0 es igual a 1. Menos 3 onceavos elevado a 0 es igual a 1. 0,5 periódico elevado a 0 es 1. Ustedes deben saber siempre que todo número elevado a 0 es igual a 1. Fácilmente ustedes se van a recordar. Algunos no se acordaban mucho, pero ahora sí o sí se tienen que saber esa propiedad y no deben fallar. ¿Ya? Continuamos. Número 4. La propiedad de la potencia de una potencia. ¿Qué nos dice? Potencia de una potencia. Tenemos una fracción y los denominadores que están aquí como exponentes, tenemos exponentes n y m. Lo que debemos hacer en estos casos solamente es multiplicar los exponentes. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tuviese otro exponente más acá, vamos a agregarle otro. ¿Ya? Coloco otro paréntesis y lo voy a elevar a P. ¿Qué debo hacer? Agregarle un P, multiplicar ese resultado también por P, simplemente. Si tengo 5, si tengo 6 exponentes juntitos, esos se deben siempre multiplicar. Y si hay signos, hay números enteros, ya sea que sean números positivos o números negativos, ustedes tienen que aplicar la regla de los signos, ¿ya? Vamos a ver ejemplos. Tenemos 2 tercios elevado a menos 2 y todo eso elevado a 3. ¿Qué debemos hacer con los exponentes? Multiplicarlos. En este caso aplicamos reglas de los signos. Menos 2 por 3 va a ser menos 6. Y ahí tenemos, se mantiene la base
y se multiplican los exponentes. ¿Ya? En este caso nos dio menos 6. Pero anteriormente habíamos dicho que nunca nuestro exponente puede quedar negativo. Por lo tanto, aquí aplicamos dos propiedades y ese signo negativo debemos pasarlo a positivo. ¿Cómo se transforma el exponente a positivo? Debemos invertir nuestra fracción. Nos queda 3 medios elevado a 6. Llegamos a nuestro resultado. ¿Ya? Abajo, otro. B, 3,6 elevado a 4 y todo eso elevado a 2. 3,6. 3,6 nos queda elevado a 8. Simple. Ya, finito, lo podemos resolver y dejarlo así. Ya, si nos piden solamente aplicar la propiedad, se queda de la misma forma. Si debemos transformarlo en una fracción, deben transformar la fracción. Actividad. Solamente vamos a ver esas propiedades básicas en esta clase para que les vaya bien. Ya, lo ideal es que si no entienden una, vuelvan de nuevo y vuelvan a verlo, ¿ya? Y la próxima semana vamos a ver las otras propiedades que son las de la multiplicación y las de la división. Ya, ahí tenían que sumar los exponentes, algunas veces restarlos. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Actividad del día de hoy, ¿qué deben hacer? La guía del día de hoy la encontrarás en el formulario junto a la actividad. Para complementar la clase, puedes apoyarte de las páginas 44 a la 47 del texto del estudiante. Ahí también encontrarán ejemplos, ¿ya? Y encontrarán la materia con respecto a esto. Si no lo tienes en físico, vaya a la sección material de clases para ver el libro en PDF. Les coloqué una sección aparte abajito y ahí siempre cuando necesiten el libro, los que no lo tienen, van ahí y lo van a encontrar en PDF. El plazo de entrega de esta actividad es hasta las 23:59 del jueves. Luego de esta fecha, el formulario se cerrará. ¿Ya? ¿Qué significa esto? El plazo se alargó un poquito más para la entrega de la actividad. Lo ideal es que lo hagan esta hora, en la hora de la mañana, ¿ya? Pero si a lo mejor tiene alguna dificultad, lo tiene que hacer en la tarde, ya usted ve en la hora que lo haga, lo ideal es que lo haga en la mañana para que no se lo acumulen con otras actividades y la pueda hacer tranquila. Y si tiene dudas, también preguntar por interno. Fecha límite es el jueves a las 23:59, el jueves 25. Luego de ese jueves hasta las 23:59, el formulario se va a cerrar y no va a poder enviar nunca más esa guía. Se va a quedar sin la entrega de esa guía. Luego va a tener que trabajar en la siguiente y cumplir con la fecha estipulada. ¿Ya? Vamos a ir a la guía. Vamos a la guía. Ustedes se van al Classroom, ¿cierto? Y aquí van a encontrar la dice clase número 2 de potencias. En esta sección, video clase número 2, potencias más explicación, ¿ya? Aquí van a encontrar dos archivos. Uno, el video de ahora, ¿ya? Y el otro es, el PowerPoint, la presentación. Y acá, en actividad número 1, van a encontrar el formulario. Vamos al formulario. Guía número 1 de potencia. Vamos a agrandar esto un poquito más. Ahí. Tienen que colocar su nombre, el curso que pertenecen. Aquí viene el haz ahora, que tiene 10 puntos. Aquí dice, recuerda la clase anterior y escribe 2 ejemplos de la vida cotidiana donde podemos utilizar las potencias. Yo eso se lo hice escribir en el cuaderno. Ahora lo deben escribir ahí. Escriben el primero, ¿cierto? Coma, el segundo. Después viene una selección múltiple, donde tienen que colocar la alternativa correcta. Aplicar propiedades de las potencias según corresponda. Tenemos una potencia elevada a un número negativo y debemos ver cuál de estas opciones sería igual a la potencia
que les coloqué ahí. Y después abajito ustedes colocan si era la A, la B, la C o la D. Número 2, tenemos 6 elevado a menos 10. Deben aplicar lo mismo que hicimos en la clase, en el video, ¿ya? En el PowerPoint. Aquí también tenemos 0. Toda esta potencia elevado también a menos 2. ¿Ya? Aplicar y colocar las alternativas. Todas estas tienen que ver todo con lo que vimos en el PowerPoint. Y después al final, evalúa la clase de 1 a 7, siendo 1 no entendí nada y 7 entendí todo. Nos vemos la próxima clase. Chicos, espero que esta clase no sea tan complicada para ustedes. Y la próxima clase, que sería la clase de Meet, vamos a estar haciendo la retroalimentación de esta. Por lo tanto, es muy importante que si no entendió algo, pregunte por interno, ¿ya? Si no, la próxima clase vamos a resolver todas las dudas de consulta, ¿ya? Espero que les vaya súper bien, ¿ya? Aquí les dejo un mensaje, si quieres puedes, si puedes sigues, si sigues llegas y si llegas lo tienes. Mucho éxito. Que les vaya súper bien, nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao.